Bueno, hermanos, hoy vamos a continuar con la serie que venimos llevando, que es sobre la mortificación del pecado o de la carne. Y hoy vamos a ver ese incesante deber que tiene el creyente en esta disciplina de la mortificación del pecado. Vamos a tener en cuenta pasajes como Romanos 8:13 y como Colosenses 3:5. Recordemos que en la lección anterior nosotros vimos la introducción, iniciamos con esta serie, y allí examinábamos precisamente el texto de Romanos 8:13, que decía que si por el Espíritu mortifican las obras de la carne, vivirán. Hoy nos vamos a enfocar en una verdad que ya mencionamos, pero que necesitamos recordar. El Señor siempre nos recuerda sus verdades. Y esta verdad es que aunque los creyentes hemos sido libres de la condena, hemos sido libres de la esclavitud del pecado. Sin embargo, hermanos, debemos ocuparnos durante toda nuestra vida, durante todo nuestro caminar como creyentes, en mortificar el remanente de pecado que todavía permanece en nosotros. Y Pablo repite estas mismas enseñanzas, lo podemos ver en la epístola a los Colosenses, cuando él les dice que consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. Y me gusta mucho como lo, lo traduce la versión Reina Valera 60, que dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, hagan morir lo terrenal en ustedes, prácticamente lo que está diciendo ahí. Ahora, nosotros debemos saber que Pablo está diciendo esta frase, ¿verdad? Hagan morir lo terrenal en ustedes. ¿A quién les está comentando esta frase que aparece en Colosenses 3? Bueno, vemos que en el capítulo 3, versículo 1, dice que a los que han resucitado con Cristo. Y en el versículo 3 de este mismo capítulo dice que han muerto con Cristo. Y en el versículo 4 dice que aquellos que serán manifestados con Él en la gloria. Entonces, si son los resucitados con Cristo, si son los que han muerto con Cristo y son los que se manifestarán en la gloria, Pablo se está dirigiendo a los creyentes. Entonces, ¿quiénes deben hacer morir lo terrenal? Los creyentes. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, porque entonces aquí hay una instrucción que nos está dando la palabra de Dios, un deber que debemos llevar a cabo. Y viene una pregunta directa, hermanos. Si tú dices ser creyente, la pregunta es, ¿estás mortificando tus pecados? Porque si la Escritura nos dice que debemos hacerlo y se está dirigiendo a los creyentes, debemos preguntarnos, ¿estamos mortificando el pecado como la Escritura nos está ordenando que lo hagamos? Las Escrituras, hermanos, o la Biblia nos enseña algo que es muy claro, y es que no debemos dejar de mortificar el pecado. No debemos dejar de hacerlo ni siquiera por un solo día, porque nosotros somos pecadores, hay pecado remanente en nosotros y cada día nuestro pecado quiere salir a flote, ¿verdad? Por lo tanto, no debemos dar tregua en la mortificación de nuestro pecado. Si tú no matas el pecado, hermano, el pecado te va a matar a ti, va a matar tu paz, va a matar tu gozo, va a matar tu comunión con Dios. Y el apóstol Pablo vemos cómo entendía esto que él mismo estaba enseñando, ¿verdad? Él decía en 1 Corintios 9, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Qué nos está diciendo Pablo ahí? Que él disciplinaba su propio cuerpo tratando de rendirlo a la obediencia a Cristo. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Disciplino mi cuerpo y lo rindo a la obediencia a Cristo. No me gobierna mi cuerpo, yo gobierno mis emociones, yo gobierno mi cuerpo, yo gobierno mis acciones, es lo que está diciendo Pablo prácticamente allí. Y si esto, hermanos, era necesario, y Pablo lo está expresando, y Pablo está expresando su lucha y también lo que él hacía, un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, un hombre usado, un apóstol de Dios, dice que tenía las revelaciones con el tercer cielo, ¿verdad? Un hombre que alcanzó consuelo como ninguno. Hermanos,
un hombre con tanta comunión con el Señor, nos dice esto, cuánto más nosotros debemos estar pensando en que debemos hacer lo mismo que el golpear nuestro propio cuerpo y ponerlo en servidumbre. Y este deber, hermanos, no es algo que tenga que parar, como les decía ahorita. No hay descanso, no hay vacaciones para el alma. El pecado no tiene vacaciones, por lo tanto nosotros no debemos darnos vacaciones para con el pecado. El pecado no se cansa de intentar dominarnos y para eso podemos leer Romanos 7, ¿verdad? No podemos cansarnos de hacer morir el pecado. Ahora, tú debes examinar, preguntarte, mi querido hermano, ¿tú estás en guerra contra tu pecado o ya hiciste un pacto de no agresión contra tu pecado? ¿Cuál es tu relación actual con el pecado? Y aquí se nos cae toda excusa. Nosotros no podemos decir, yo ya acepté a Cristo, yo ya no tengo luchas. Hermano, la Escritura nos manda, ya lo veíamos en la serie anterior, a estar vigilantes y en oración. Y la Escritura vemos como en esta lección que estamos estudiando hoy, en Colosenses, nos dice que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Ahora, esa no es la cuestión es, ¿lo estamos haciendo? Porque la Escritura nos está mandando a hacer algo. Nosotros lo estamos haciendo morir lo terrenal. Y yo creo que tengamos hoy en cuenta 6 cosas, y es lo que vamos a hablar en esta noche. Y quiero empezar con una inicialmente, y es que mientras nosotros estemos vivos, los restos del pecado van a vivir en nosotros. Hay un remanente de pecado dentro de nosotros. Hermanos, y nosotros debemos ser sobrios y humildes, ¿verdad? Debemos entender que existe pecado dentro de nosotros. No podemos decir que ya lo hayamos alcanzado, ¿verdad? Filipenses 3, versículos 12 al 13, dice que no debemos hablar de esa manera, no debemos decir, ya lo he alcanzado, ya soy perfecto. La verdad es que nosotros hemos sido salvados, pero nosotros aún no hemos sido glorificados, ¿verdad? ¿Cuándo terminará nuestra lucha con el pecado? Cuando nosotros estemos en gloria. Mientras tú estés en esta tierra, siempre vas a tener lucha con el pecado. Y la Escritura, hermanos, también nos enseña que nosotros necesitamos ser renovados de día en día en nuestro hombre interior, y eso lo podemos leer en 2 Corintios 4, versículo 16. Y hay algo bueno. A veces nosotros vemos día como una monotonía y al otro día como nos toca hacer lo mismo y al otro día se nos convierte en eso, en una monotonía, nuestra vida, ¿verdad? Pero no debemos verlo así, hermano. Debemos ver que cada día que amanece es una nueva oportunidad para nosotros crecer en el Señor, ¿verdad? Para enmendar lo que hemos hecho mal y poder seguir adelante y glorificar a Dios. Cada nuevo día hay una batalla. Vamos a librar una batalla con el pecado, pero si la hemos perdido el día anterior, entonces podemos el día siguiente tener, hay una esperanza nueva porque podemos dar un paso más hacia adelante, parecernos un poco más a Cristo, dejando atrás lo que queda atrás, hermano. Y al mismo tiempo, vemos como Pablo en Romanos 7 dice que llevamos un cuerpo de muerte. No podemos perder de vista eso. Y hermanos, y esta naturaleza caída no nos va a abandonar. Y lo he repetido y he hecho énfasis en esta noche. Mientras estemos en esta carne, hermanos, vamos a tener que luchar y batallar hasta el final. Yo lo que quiero que entiendas en esta noche es que estás en una guerra. Es que tú eres un soldado de Cristo y tú tienes que pelear esta batalla y que no te puedes dormir. Es día tras día tras día. Pero hay esperanza cada día. Si perdiste la batalla, sigue adelante. Mañana es una nueva oportunidad para seguir glorificando a Dios. Hermanos, no estamos esclavizados por el pecado. Cristo nos dio libertad del pecado, pero
dentro de nosotros hay restos del pecado. Y esos restos que quedan dentro de nosotros son peligrosos. También les he dicho muchas veces en estas series que son como una guerrilla, ¿verdad? Que quiere tomar el gobierno de nuestra vida. Ya eliminamos, ¿verdad? Ya somos libres en un sentido, pero esas guerrillas quieren tomar el control de nuestra vida y esos restos de pecado son peligrosos. Por eso nosotros debemos ser sensatos y no hay ninguna otra opción para un hijo de Dios que mortificar el pecado diariamente. Debemos tomar en serio que estamos en una guerra. Y eso implica tres cosas que tú tienes que tener en cuenta. La primera, hermano, es que debes identificar tus debilidades, ¿verdad? No debemos autoengañarnos, no debemos justificarnos, sino que debemos buscar reconocer dónde es que estamos cayendo fácilmente. ¿Cuál es nuestra debilidad? Por ahí debes arrancar. Ahora, una vez tú identificas tu debilidad, debes evitar lo que te hace vulnerable. No debes alimentar el pecado, ¿verdad? No debes acercarte a la línea, a la frontera del pecado, pensando que no la vas a cruzar, que eres fuerte para no cruzarla. No te acerques al precipicio. Cualquier viento fuerte puede empujarte para que caigas en el pecado. Es más, si tú estás en un precipicio y en la línea del precipicio ni siquiera un viento fuerte, un viento suave puede hacerte caer al barranco. Entonces, no te acerques a la línea del pecado. Identifica tus debilidades, no te acerques a la línea del pecado. ¿Qué te puede hacer pecar? Tú sabes lo que te incita, tú sabes lo que te anima, tú sabes lo que te motiva a tu pecado. Entonces, hermanos, no te acerques a esa línea. Y otra cosa que Dios nos recuerda cada rato en nuestros sermones, nos lo recuerda en estas series, nos lo recuerda en las escuelas dominicales, y es el uso de los medios de gracia, porque Dios nos recuerda tanto estos, hermanos. Pues debe haber una razón, ¿no crees? No es molesto repetir las mismas cosas. La escritura nos repite las mismas cosas una y otra vez, y es porque nosotros olvidamos fácilmente. Pero Dios nos ha dado medios de gracia, nos ha dado la palabra para que meditemos, para que conozcamos más a Dios, para que seamos fortalecidos, ¿verdad? Nos ha dado la oración para que nos derramemos delante del Señor, nuestro corazón se ha derramado, ¿verdad? Y para que adoremos a Dios, para que lo exaltemos, pero también para que pidamos fortaleza en nuestras necesidades, no solamente físicas, sino también para nuestras necesidades espirituales. Y nos ha dado una iglesia local donde hay hermanos, donde tenemos comunión, ¿verdad? Donde podemos exhortarnos, animarnos, caminar juntos. Y también dentro de esa congregación, dentro de esa comunión, estamos expuestos a los sacramentos, esos sacramentos que nos alimentan, que nos muestran que fuimos regenerados, que fuimos unidos a un pueblo, que nos dan la esperanza de que Cristo murió por nuestros pecados, nos recuerdan que Él volverá algún día. Entonces, hermano, no olvides los medios de gracia. ¿Quieres estar fuerte a la hora de vencer el pecado? ¿Quieres estar fuerte a la hora de mortificar tu carne? Entonces, haz uso de los medios de gracia. Y piensa en esto, hermano. Si un soldado en la guerra recibe la orden de eliminar a su enemigo, pero solamente lo hiere y se retira dejándolo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Bueno, ten por seguro que cuando ese enemigo se recupere, se va a levantar y va a estar más decidido a volver a contraatacarte, ¿verdad? Va a tener más rabia, y así pasa con el pecado. Si solo tú le das golpes ligeros, sí, y no te aseguras de debilitarlo hasta matarlo día tras día, debilitarlo hasta que muera, este pecado volverá a levantarse, terminará dañándote más y más, hermano. Por eso
La mortificación del pecado no es algo que se haga en un momento, no es algo que se haga con un esfuerzo aislado. La mortificación del pecado, lo que debes entender es que es un ejercicio constante, es una disciplina diaria, ¿verdad? Hasta el último día de nuestra vida. No podemos pelear contra el pecado hoy, pero mañana no, ¿verdad? Y ser permisivos mañana y pasado no. No debemos ser constantes, disciplinados en hacer morir las pasiones de nuestra carne. Esto nos llama a ser humildes y nos llama a ser vigilantes. Y humildes, ¿por qué, hermano? Porque nos creemos muy fuertes, ¿verdad? Y volvemos al tema de los medios de gracia. Salimos a la calle sin orar, sin meditar en la escritura, ¿verdad? Porque nos creemos fuertes. Si nosotros entendiéramos, fuéramos humildes y entendiéramos lo débiles que somos, ten por seguro que tú no saldrías a la calle sin un tiempo de oración. Si tú bajas la guardia, el pecado va a aprovecharse, hermano. Y como un soldado que deja al enemigo herido, como ese ejemplo que te daba, que no mata a su enemigo, sino que lo deja herido, tarde o temprano, ese enemigo se va a levantar nuevamente contra ti y te va a matar. ¿Ok? Entonces, debes preguntarte lo siguiente. ¿Estás dejando pecados heridos? ¿Estás dejando pecados heridos? ¿O los estás tratando de matar día a día? Una segunda cosa que quiero que tengamos en cuenta, hermano, es que el remanente de pecado estará siempre activo y luchará hasta el final de nuestra vida. Mientras nosotros estemos vivos, el pecado no nos va a dejar en paz. Y si el pecado no descansa, ¿verdad? Nosotros tampoco podemos descansar en la lucha contra él. Debes tener cuidado, porque el pecado es engañoso, puede aparentar que está muerto, pero en realidad sigue allí vivo. Lo único que está esperando es un ambiente propicio para salir a flote, ¿verdad? Está esperando una oportunidad. Entonces, no dé tregua al pecado. Por eso debemos perseguirlo cada día hasta la muerte. Como dice Gálatas 5:17, la carne, hermanos, desea lo contrario del espíritu y el espíritu lo contrario de la carne. ¿A qué se refiere esto? Que hay una batalla diaria, constante, entre lo espiritual y entre lo carnal. Y en Santiago 1, cuando nosotros leemos esta epístola, en versículos 14 y 15, allí se nos recuerda cómo opera esto y nos habla de que primero seduce, ¿verdad? El pecado entra con una seducción, luego nos atrae hacia él y después concibe, da luz, ¿verdad? Ahora, quiero que veas cómo trabaja, cómo nos dice la escritura que trabaja. Primero nos persuade directamente a pecar. Y en Romanos 8:7-23 dice lo siguiente: pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Trata de persuadirnos, ¿verdad? Veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. Una batalla. Romanos 7:19 dice que otras veces busca impedir que hagamos el bien. Dice, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico, ¿verdad? Y muchas veces también trata de desanimarnos en nuestra comunión con Dios. En Romanos 7:24 encontramos unas palabras de Pablo que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo mostrándonos su lucha, pero también reflejando la lucha que tiene constantemente el creyente. El pecado busca romper, quebrar la relación que tenemos con Dios, ¿verdad? Nos trata de persuadir,
busca impedir que hagamos el bien y busca desanimarnos en nuestra comunión con Dios. Cada día, hermanos, nosotros estamos en un conflicto interior, luchando con ese pecado que aún mora dentro de nosotros, con ese remanente. No es algo ocasional, no es temporal, es una realidad, hermanos, que todo creyente debe tener presente mientras viva en este mundo. Muchas veces nosotros perdemos de vista esa lucha. Muchas veces nosotros perdemos de vista que estamos en una guerra. Ahora, el pecado nunca se queda quieto. El pecado siempre está activo, insiste, presiona, empuja hacia el mal, ¿verdad? Siempre está planeando, maquina en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestros afectos, nos sugiere pensamientos, nos sugiere deseos contrarios a la voluntad y al carácter de Dios. Siempre busca seducirnos, ¿verdad? Usa el mundo, usa las mentiras, es usado por Satanás, ¿verdad? Usa nuestras ilusiones para hacernos creer que allí está la felicidad. Siempre está tentando, toma nuestros deseos, que muchas veces son deseos legítimos, y los deforma, ¿verdad? Y pueden deformarlos en lujuria, en cualquier tipo de concupiscencia, cosas que son legítimas, prometiendo placer, pero el propósito es llevarnos, entregarnos a la esclavitud. Y no nos engañemos, cada día, hermano, o el pecado nos derrota o nosotros lo derrotamos. Tú debes darte cuenta que a diario nosotros pecamos con nuestro carácter, pecamos, muchas veces vencemos, ¿verdad? Muchas veces luchamos con la ira y hay momentos en que vencemos la ira y podemos ser amables, tener una respuesta como son las respuestas de un creyente, de alguien que tiene el carácter de Dios, pero muchas veces también somos derrotados. Y esta guerra no se va a detener hasta el día de nuestra muerte. Por eso, la mejor defensa contra el pecado no es quedarnos quietos, no es esperar que pase un día y que podamos vencer nuestro carácter y al otro día no, y vivamos esa vida así, no, hermanos. No debemos quedarnos quietos. La mejor defensa es el ataque. Así es en el fútbol, ¿no? Siempre dicen que un equipo que espera y espera, lo más probable es que pierda, pero cuando el equipo ataca, esa es la mejor defensa que tiene, porque arrincona al otro equipo. Y así nosotros debemos ser con el pecado. Arrinconar al pecado, no quedarnos quietos, ser constantes en nuestro ataque. No seamos neutrales con el pecado. El pecado, hermano, no está dormido, está esperando. Si tú dices, por ejemplo, no siento tentación, bueno, cuídate, porque el pecado puede estar disfrazado, ¿verdad? Su presencia puede estar ahí y tú no te das cuenta. ¿Eres consciente de esa guerra diaria? ¿O ya te acostumbraste a convivir con el enemigo que mora en ti? ¿Realmente estás luchando contra el pecado? Y quiero que veamos otra cosa. Si no se mortifica el pecado va a progresar. El pecado va a llevarnos a endurecer nuestro corazón. El pecado nunca se conforma con poco, siempre quiere más, porque es un enemigo que no se sacia. Si nosotros no lo enfrentamos, si lo dejamos avanzar, tarde o temprano, producirá pecados dominantes en nuestra vida, pecados que se van a convertir en pecados escandalosos, que van a destruir nuestra vida espiritual, nuestra relación con el Señor. Por ejemplo, un pensamiento lujurioso, una mirada curiosa, parecen pequeños, ¿verdad? No es tan malo, no ha hecho nada. Pero si tú le das lugar a ese pequeño pensamiento que tú crees que no es mal, ¿verdad? Porque sí está mal. Pero digamos que aún nos justificamos, bueno, no fue nada, ¿verdad? Y le empezamos a dar cabida a esos pequeños pensamientos.
Esos pequeños pensamientos pueden llevarnos a algo más, terminar en adulterio, terminar en fornicación o en cualquier otro tipo de pecado. El pecado siempre pide más. Y el engaño del pecado está en que comienza con cosas inofensivas. Un pensamiento, un descuido, una excusa, pero si nosotros le damos espacio, nos va a exigir más y nos va a arrastrar a pecados, hermanos, que jamás pensamos cometer como creyentes, que al principio, ¿verdad? Pensamos, yo nunca cometería ese pecado, pero cuando empezamos a darle cabida a cosas, a cositas que empezaron como pequeñas, puedes caer en un pecado que jamás pudiste imaginar que tú cometerías aún siendo creyentes. Para la muestra, un botón. Vea, y hemos nombrado y mencionado mucho a David, ¿verdad? Y recordemos cómo comenzó el pecado del rey David. En segunda de Samuel, en el capítulo 11, ¿verdad? Dice que lo comenzó con una mirada. Primero, en un tiempo de ocio, ¿verdad? No estaba haciendo lo que correspondía. En la época en que los reyes iban a la guerra, él estaba en el palacio. Y ese pecado comenzó con una mirada. ¿Y qué siguió? El adulterio. ¿Y qué siguió? Engaño. ¿Y qué siguió? Homicidio. Entonces mira hasta dónde puede llegar algo que comenzó tan solo con una mirada, ¿verdad? Y con un tiempo de ocio, primeramente. El autor de Hebreos nos advierte, exhórtense los unos a los otros cada día para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. En Hebreos 3 encontramos eso. El pecado endurece la conciencia poco a poco. No le des cabida porque puede empezar a endurecer tu conciencia, ¿verdad? Lo que antes te parecía malo ya no te parece tan malo hasta que tu conciencia ya está endurecida y bueno, caes en el pecado como si nada estuviera sucediendo. Lo que antes te escandalizaba ya no te incomoda, ¿verdad? Hay pecados pequeños que estás tolerando en tu vida, es la pregunta que debes hacerte. ¿Has notado si hay pecados pequeños? Miradas, quizá lo que escuchas, quizás tus amistades, quizá, no sé, cosas pequeñas que estás tolerando. El pecado nunca se queda pequeño, hermano. No pienses que hay pecado que va a permanecer enano, como un bonsái, ¿verdad? No, el pecado siempre va a crecer si tú no le pones freno. Tal vez hoy te conformas con algo que parece sin importancia, un pensamiento, una mirada, un resentimiento en tu corazón, una mentira que parece piadosa, ¿verdad? Porque pensamos que hay mentiras piadosas. Pero examina tu corazón. Lo que hoy es un pensamiento que consientes, mañana puede ser una práctica, ¿verdad? Y después una caída escandalosa. Si tú no mortificas tu pecado, mañana ese mismo pecado puede llevarte a algo que tú jamás pensaste cometer y esto debería llenarte de temor. La única forma de frenar este proceso es mortificando el pecado cada día. ¿Qué pecaditos estás dejando crecer en tu vida? Debes examinar eso, hermano. Ahora, una cuarta cosa que quiero que revisemos es que, algo esperanzador, y hablamos de esto al principio un poco, es que Dios nos ha dado los medios y una nueva naturaleza para vencer el pecado, ¿verdad? No estamos solos en esta batalla. O sea, Dios no nos dejó en un mundo oscuro solos, ¿verdad? Peleando solos. Pecado pelea con fuerza, pero Dios nos ha dado armas poderosas. Él nos ha dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Si tú eres creyente, tú has recibido el Espíritu Santo.
¿verdad? Recordemos lo que dice Romanos 8:11. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. El Espíritu de Dios habita dentro de nosotros. Si el Espíritu de Dios habita dentro de nosotros, Dios está habitando dentro de nosotros. Ahora, también Dios te ha dado una nueva naturaleza. Hay una relación, el verdadero creyente tiene una relación diferente con el pecado. Sus afectos hacia el pecado son diferentes que cuando no había sido traído a la gracia de Dios, no había sido convertido, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un impío con respecto al pecado? Sus afectos hacia el pecado. Hermano, y Dios te ha dado una nueva naturaleza y el creyente debe odiar el pecado y amar la justicia, es lo normal, ¿verdad? Ahora, 2 Corintios 5:17 nos dice que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y eso incluye nuestra relación con el pecado. Hermano, cuando nosotros miramos el original, dice que somos una nueva creación. En esa parte donde dice nueva criatura, somos una nueva creación, o sea, somos recreados, ¿verdad? Por lo tanto, también hay unas ganas de santificar el nombre de Dios, ¿verdad? Y si nosotros amamos a Dios ahora, amamos su justicia, queremos santificar el nombre de Dios y hay una relación diferente con el pecado, entonces, hermano, eso es una ventaja para nuestra lucha contra el pecado. Ya no lo queremos, ¿verdad? Y también hay una certeza que nosotros no peleamos solos, sino que Dios nos ayuda en nuestra habilidad, Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Intercede por nosotros, quiere decir que nosotros estamos intercediendo, pero el Espíritu arregla nuestra intercesión, arregla nuestras oraciones, o más bien las perfecciona, ¿verdad? Ahora, ¿estás orando? ¿Verdad? Porque muchas veces nosotros queremos vencer el pecado, pero no estamos orando para que el Señor nos ayude, nos fortalezca, nos capacite para vencer nuestro pecado. Si nosotros no usamos estos medios, si no estamos conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida, si no estamos conscientes de que Dios nos ayuda en nuestra debilidad, y si no hay un rechazo hacia el pecado para buscar repelerlo, vencerlo, pelear contra él, hermano, tienes que examinar tu corazón. Estamos siendo negligentes con la gracia que Dios nos ha dado. Es como si nosotros tuviéramos una medicina en la mano y dejáramos que la enfermedad avance. ¿Por qué si teniendo la medicina, si teniendo el remedio en casa, por qué lo despreciamos y permitimos que avance la enfermedad? Los dones y la gracia de Dios, hermanos, no son para guardarlos, ¿verdad? Sino para usarlos, para hacer crecer nuestra vida espiritual. Si no usamos la ayuda del Espíritu, si no usamos los medios de gracia, si no usamos todo lo que Dios nos proporciona, nos provee para mortificar el pecado, nosotros de alguna manera también estamos menospreciando la bondad de Dios. Dios conoce tu debilidad, te ha dado todas las herramientas, todos los medios para que tú puedas vencer, pero muchas veces los dejamos de lado como si no estuvieran. Si no usa los recursos que Dios te dio, estás despreciando su gracia. Muchas veces también perdemos de vista eso, ¿verdad? Muchos creyentes se quejan, no puedo vencer este pecado, pero no oran, no escudriñan la palabra, no piden ayuda, ¿verdad? Ya están hasta el cuello y no piden ayuda.
teniendo una iglesia, ¿verdad? Donde puedan ser animados, exhortados, donde pueden orar por ellos, ¿verdad? ¿Cómo esperas sobrevivir una guerra si tú nunca usas las armas que el general del ejército te ha dado, que el ejército te ha dado, ¿verdad? Para poder pelear, tú necesitas armas, no puedes ir a la batalla, a la guerra, sin tus armas. Oración, la escritura, congregación, meditación en la palabra de Dios. Hermano, tienes los medios de gracia. ¿Qué esperas para usarlos? No hay excusa para que estés sumido y avergonzado por tu pecado, arrinconado por tu pecado. No hay excusa, hermano. Puedes hacerlo. Tienes toda la provisión de Dios para poder vencer el pecado. Otra cosa que quiero que tengas en cuenta, hermano, es que descuidar este deber de la mortificación del pecado, de usar los medios de gracia, lleva a la decadencia espiritual. Y eso es peligroso. Si nosotros dejamos de luchar, si tan solo nos quedamos en un punto neutro, como si nada pasara, el espíritu, ¿qué va a pasar? Tu espíritu se va a debilitar y el pecado se fortalece. Y es como un músculo sin ejercicio. La fe se atrofia cuando no se ejercita, ¿verdad? Hermano, recordemos cómo se expresaba el salmista en el Salmo 31 acerca en su lucha con el pecado. Él decía, se han debilitado mis fuerzas a causa de mi iniquidad. Se han debilitado mis fuerzas a causa de mi iniquidad. Estaba permitiendo pecados en su vida y sus fuerzas se habían debilitado. Su fuerza espiritual estaba decayendo. Y en el Salmo 38, no hay parte sana en mi carne a causa de mi pecado. Creyente que tolera el pecado, ¿cómo se va a convertir? En un creyente débil, en un creyente frío, en un creyente carnal. Lo que antes lamentaba, ahora empieza a justificar. Lo que antes le dolía, ahora lo disfruta. Y lo que antes le parecía un peligro, ahora lo ve como normal. A ese punto, a esa decadencia puede llegar un creyente. Ahora pregúntate, ¿tu fe está creciendo cada día? ¿Se está fortaleciendo tu fe o está decayendo? ¿Eres menos sensible al pecado hoy que hace un año o menos de un año? ¿Has meditado en esto? ¿Cuál es tu sensibilidad actual con el pecado? ¿Tú te acuerdas cuando tú tenías un corazón sensible, un corazón humilde, un corazón celoso por la gloria de Dios? ¿Recuerdas ese primer amor? Ahora quizás es diferente, ¿verdad? Ahora quizás eres frío, ahora quizás tu vida espiritual no existe, ahora andas amargado. Eso es lo que produce el pecado en un creyente que no batalla en contra de él. Pero si es así, hermano, despierta. El descuido en la mortificación del pecado no solo apaga tu gozo, sino que trae vergüenza al testimonio cristiano. Tú eres creyente, ¿verdad? Y tú debes llevar la bandera de Cristo en alto, ¿verdad? No solamente de una forma nominal. Tu vida debe reflejar a Cristo. Tu vida debe ser un puente para traer a los incrédulos a los pies del Salvador. ¿Me escuchan, hermanos? Sí, señor. Señor, sí, señor. Ok, ok. Bueno, hermano. Entonces, te estaba diciendo que despiertes, ¿verdad? Recuerda y te estaba haciendo recordar cuando tenías celo por el Señor,
Quizás recuerdas cuando llorabas por tus pecados, quizás recuerdas cuando tu corazón ardía en oración, ¿verdad? Querías pasar tiempos con el Señor, pero hoy estás tibio y no entiendes por qué, pero es porque has descuidado tu deber, porque muchas veces nuestra vida espiritual se convierte en una vida tibia, fría, porque hemos descuidado nuestro deber, porque hemos descuidado todo aquello que la Escritura nos está ordenando que hagamos. El pecado no descansa, pero tú sí muchas veces descansas en tu lucha contra él y por eso te debilitas. Por eso viene la frialdad espiritual. No permitas, hermano, esto en tu vida espiritual. Pelea, pelea, pelea contra el pecado. Y quiero que también tengas en cuenta que sin mortificación no hay progreso en la vida cristiana. Como creyentes, Dios nos ha dado dos deberes. Y el primero es que debemos perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Recordemos lo que dice 2 Corintios 7, versículo 1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La Escritura nos dice, limpiémonos de toda inmundicia. Perfecciona la santidad en el temor de Dios. Y esto lo haces a través de los medios de gracia. Y también el otro deber es crecer en la gracia, no solo perfeccionar la santidad, sino también crecer en gracia. O sea, la Escritura nos manda no a quedarnos allí enanos, a crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. No podemos estancarnos como creyentes. Siempre somos llamados a crecer, a crecer. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cómo puedes crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor? A través de su palabra, a través de meditar la palabra, a través de pedirle al Señor que eso que has leído y que has meditado lo puedas llevar a tu corazón para ponerlo por obra. Necesitas conocer cada día al Señor para poder seguir creciendo. La Escritura te manda a crecer, a ser santo y a crecer. Y entre más crezcas, pues más santo vas a ser, más apartado, más perfeccionado, más parecido a Cristo. Pero aquí está la realidad. Hermanos, ninguno de estos deberes puede cumplirse si nosotros no estamos mortificando el pecado cada día. ¿Por qué? Porque el pecado siempre se va a oponer a todo esfuerzo de santidad, siempre va a debilitar nuestra fe y va a tratar de frenar nuestro crecimiento espiritual. Va a ser un tropiezo para que tú crezcas, para que tú medites en la Escritura, ¿verdad? Va a ser un tropiezo para tu santidad. Y para que no haya tropiezo debes mortificar tu pecado. Nadie debería engañarse pensando que puede madurar en Cristo sin luchar contra sus pecados. Es imposible avanzar en la gracia mientras se tolera aquello que Cristo vino a destruir. Si tú no estás peleando contra el pecado, ¿qué quiere decir? Estás en paz con el pecado. Y quien está en paz con el pecado no está avanzando en santidad. Entonces, si tú no estás avanzando en santidad, es porque estás en paz con el pecado. Ahora pregúntate, ¿estás creciendo en gracia o simplemente estás estancado porque estás permitiendo que el pecado gobierne ciertas áreas de tu vida? ¿Qué pecado está gobernando las áreas de tu vida? La mortificación no es algo opcional, hermano. Si quieres crecer, debes estar dispuesto a morir a ti mismo cada día. Muchos quieren más conocimiento, ¿verdad?
Muchos quieren más dones para servir. Muchos quieren más santidad, pero no quieren dejar el pecado. Es como querer correr una maratón con una cadena en los pies. Hermano, si tú no mortificas el pecado, tú no vas a crecer en Cristo. Ahora, hermano, antes de que avancemos en esta serie, para terminar, tratar de concluir esta clase, quiero que recordemos la verdad principal. Primero, resumamos lo esencial que hemos visto en esta lección. Aunque Cristo en su muerte aseguró nuestra libertad, ¿verdad? Estamos presos del pecado. Cristo murió y nos libertó del pecado. Todavía nos corresponde a nosotros mortificar el remanente que queda de pecado cada día. Pecado sigue vivo en nosotros, no pierdas de vista esto. Pecado sigue allí en su remanente, y aún los creyentes más maduros, los más disciplinados, mientras estemos en este mundo, vamos a estar luchando con el pecado, porque el pecado mora dentro de nosotros. Romanos 7, les dejo de tarea que se lean Romanos 7. Por eso, aunque ya tenemos la promesa de la victoria final, vamos a ser salvados, los que hemos creído, ¿verdad? Todo aquel que ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador y lo ha hecho de manera sincera, va a ver la victoria final, pero también va a entender que tiene una lucha diaria contra el pecado. Hermano, no es algo que podamos posponer, es un llamado para toda nuestra vida. ¿Para cuándo? Toda nuestra vida hasta que estemos en gloria. Creyente no toma en serio la mortificación del pecado, es un creyente que se está engañando a sí mismo, es un creyente orgulloso. La pregunta es, ¿estás mortificando tu pecado hoy? ¿O lo estás dejando crecer en silencio en tu corazón? ¿Qué estás haciendo? ¿Mortificándolo o dejándolo crecer? Y como segundo, hermano, hay dos males graves que surgen cuando un creyente no mortifica su pecado. El primero es ese mal que afecta al propio creyente. Muchos hablan del pecado como si fuera terrible, pero no lo enfrentan en su propia vida. El pecado es terrible, pero no hacen nada para luchar en contra del pecado. Y ese es un descuido que abre la puerta a un problema, porque el pecado sigue avanzando sin que la persona lo note. Algunos llegan a pensar que la gracia de Dios le da permiso para pasar por alto sus pecados diarios, ¿verdad? Los pecados pequeñitos. Pero esa es una de las mayores mentiras del diablo. Convertir la gracia de Dios, la gracia del santo Dios en licencia para pecar. Eso no es comprender el evangelio, es abusar del evangelio. Como, ay, dije esta mentira, pero mañana me arrepiento. Ay, mira esta mujer con mal deseo, pero ahorita me arrepiento y no pasa nada. No, Dios no piensa de esa manera. Eso es abusar de la gracia de Dios. La sangre de Cristo fue derramada para limpiarnos, no para consolarnos en una vida de desobediencia. Primera de Juan dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La exaltación de Cristo, hermanos, debe llevarnos al arrepentimiento. En Hechos 5:30 dice, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quienes ustedes mataron y colgaron en una cruz. A él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Cristo fue exaltado para que fuéramos llevados, guiados al arrepentimiento. Y la gracia de Dios, hermanos, nos enseña a decir no a la impiedad. Tito 2 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente.
La gracia de Dios se ha manifestado trayéndonos salvación y nos enseña esa gracia que debemos negar la impiedad y los deseos mundanos para que vivamos de una manera justa y piadosa, porque eso es lo que Dios quiere de la vida de un creyente. No te engañes, el descuido constante de pelear contra el pecado puede llevarte a la tibieza espiritual, a la hipocresía, ¿verdad? Si no hay arrepentimiento, incluso puede llevarte a la apostasía, llegar a tal punto, hermanos, de la apostasía. Y llegar a la apostasía es una evidencia clara de que esa persona no nació de nuevo. La Biblia habla de personas que parecían creyentes, ¿verdad? Pero que abandonaron la fe porque en realidad nunca habían nacido de nuevo. Dice la escritura en 1 Juan 2, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Muchas personas comienzan bien su vida cristiana, pero se apartan de pecados a través de pecados escandalosos, visibles, ¿verdad? Hicieron una profesión de fe, mostraron entusiasmo espiritual, pero nunca habían sido regenerados. Terminaron cansándose de los deberes espirituales, usando mal la enseñanza de la gracia. Y al final, ¿qué pasó? Abandonaron todo, se perdieron. Y este camino es peligroso y debemos temerlo. Debes autoexaminarte. Lo primero que debes hacer es, ¿he nacido de nuevo? Si tu relación con el pecado no ha cambiado mucho, si tus afectos por el pecado son los mismos que cuando dijiste, he creído en Jesucristo, debes examinar tu corazón. Hay una nueva naturaleza. No puede ser que toleres el pecado en tu vida y decir que eres creyente. Muchos comienzan bien, ¿verdad? No pienses que porque comienzas bien ya estás seguro. La vida cristiana no se mide solo por cómo empezaste, sino por cómo continúas y cómo terminas. Muchos corrieron un tiempo y después se cansaron, hicieron tregua con su pecado y se apartaron. El llamado de Dios es a que perseveremos cada día hasta el final. La señal de un creyente es que persevera cada día hasta el final, ¿verdad? Y no estoy hablando de manera arminiana, es lo que la Escritura dice, es una tensión que está en la Escritura, ¿verdad? Y la Escritura nos amonesta, ¿verdad? A que perseveremos en nuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? Entonces, hermanos, corramos esta carrera, no te conformes con una vida de apariencia. No basta con venir a la iglesia, no basta con hablar de Cristo, no basta con dar la impresión de que somos espirituales, porque podemos engañar a otros, podemos incluso autoengañarnos a nosotros mismos, pero el pecado oculto siempre va a salir a la luz si nosotros no lo mortificamos. Ahora, debemos preguntarnos con honestidad, ¿estamos realmente luchando contra el pecado o solamente estamos aparentando que estamos luchando en contra del pecado? Debemos examinar nuestro corazón, debemos preguntarnos sinceramente, ¿el pecado nos está debilitando? ¿El pecado nos está robando el gozo y la paz? ¿O estamos caminando en la fuerza del Espíritu con una conciencia limpia, con una comunión viva con Dios? No hay punto medio, hermano. O matas el pecado o el pecado te va a matar a ti. Y también está esa parte que afecta a otros. A veces pensamos que el pecado solo nos afecta a nosotros, ¿verdad? Pero un creyente que no mortifica su pecado no solo se daña a sí mismo, sino que también daña a los demás, endurece a los incrédulos. Cuando alguien dice que es cristiano y vive una vida como la vive el mundo, ¿qué dicen los inconversos? Pues, para, o sea, qué necesidad hay de ir a una iglesia a buscar a Cristo? Pues yo veo lo mismo,
en este que dice que es cristiano, ¿verdad? Ven esas contradicciones. Estos hablan de santidad, pero viven de manera egoísta. Proclaman perdón, pero no perdonan. Dicen que aman a Dios, pero se conforman en los caminos del mundo. Entonces el resultado del incrédulo es ser cristiano o no, es la misma cosa, ¿verdad? Y engañan a otros. Algunos pueden ver a esa persona y pensar, si él es cristiano, bueno, yo también lo soy, ¿verdad? Solamente decirle el domingo a la iglesia, decir que creo en Cristo, pero vivo como un demonio, o sea, no hay problema, ¿verdad? Mira, esta persona dice que es cristiano, entonces ser cristiano es eso, listo, chévere, ¿verdad? Tengo un club social los domingos. Muchos imitan una fe superficial porque ven el testimonio de un falso creyente, ¿verdad? Creen que están bien con Dios, se autoengañan, cuando en realidad nunca han experimentado la vida eterna, porque aquel que tenía que ser el puente, lo que ha hecho es alejarlo, ¿verdad? Y confundirlo pensando que el cristiano puede hacer cualquier cosa y con solo levantar las manos el domingo ya es un cristiano. Piensa en el impacto de tu vida, en tu familia, en tus amigos, tus compañeros de trabajo. ¿Ellos ven en ti una diferencia que los lleva a Cristo o ven un tropiezo que los endurece en su corazón? Tu testimonio no puede ser neutral, o atrae a Cristo o aleja de Cristo, ¿verdad? No importa cuán maduro seas, siempre va a haber áreas en las que el pecado querrá levantarse. La vida cristiana no es sentarse a esperar el cielo, hermano. Es pelear cada día contra los restos del pecado con ayuda del Espíritu Santo. Tu comunión con Dios, tu gozo y tu progreso espiritual, ¿de qué depende? De que tomes en serio este llamado. Haz morir lo terrenal. Colosenses 3:5, ese es el pasaje que quiero que te quede en esta noche. Haz morir lo terrenal. El deber del creyente es incesante. Para concluir, hermano, mientras vivas, el pecado vivirá en ti. Y mientras viva en ti, guerra, guerra. Debes hacer la guerra. No hay descanso. Cada mañana que despiertes, hermano, el pecado despierta ahí a tu lado. No hay tregua. Pero no olvides esto. Dios no nos dejó indefensos, nos dio su espíritu, ¿verdad? Nos dio su palabra, nos dio los medios de gracia, nos dio una nueva naturaleza. Todo lo que necesitamos para luchar, para hacer frente contra todo aquello que quiere destruirnos, ya lo tenemos en Cristo. Pero si tú descuidas este deber, tu alma se va a debilitar, el pecado va a avanzar poco a poco, tu testimonio dejará de ser un reflejo de Cristo y que se va a convertir en un tropiezo para otros. Hermano, esto no es un llamado a la perfección sin pecado. Claramente no podemos ser perfectos porque sabemos que la perfección solo va a llegar cuando estemos en gloria, pero si es un llamado a una lucha que es real, que es diaria, que es constante, que no puedes perder de vista. Es un llamado a una vida vigilante, es un llamado a una vida dependiente del Espíritu, es un llamado a que estés consciente de la gravedad del pecado, que no estamos en un paseo. Por eso te pregunto en esta noche, ¿estás peleando cada día? ¿O has bajado las armas? ¿O ya hiciste tregua con tus pecados? Si tú no matas el pecado te matará. Matará tu gozo, matará tu paz, matará tu comunión con Dios. Manos, y oro en esta noche para que el Señor nos dé la gracia de mantenernos despiertos, de estar firmes hasta el final, de pelear la buena batalla de la fe. Hermanos, y esto oro para que lo hagamos confiando no en nuestras fuerzas, sino en la victoria segura que solo da Jesucristo. Amén.